Gracias por continuar con nosotros aquí en De Latinos y ahora tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de las emociones, los pensamientos y los sentimientos que resultan ser contagiosos para otras personas. Para eso estamos haciendo contacto vía Skype desde Tepic, Nayarit, en México, con la psicóloga Sandra Velarde. Sandra, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en De Latinos. Bueno, la primera pregunta es, siempre hay una persona que está en una situación negativa y afecta al entorno. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente los sentimientos de las personas, los pensamientos y las emociones tienen un componente, Alan, tremendamente contagioso. Es decir, una persona emana con su forma de actuar, con su forma de pensar, con sus emociones, con sus sentimientos, emana una determinada energía que contamina a todas las personas que pueden vivir cerca de con ellos, no se diga la familia o compañeros de trabajo, y esto va siendo como una especie de ola de responsabilidad de nuestras formas de actuar, ¿no? Quiere decir que nosotros mismos debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca, las conductas que tenemos, los gestos para con otros, para vivir en armonía también, ¿cierto? Y en salud psicológica. Absolutamente. Sin embargo, es bien importante porque alguien podría decir, claro, pero suena muy difícil o ¿cómo podría yo hacer esto? Tenemos que entender que las emociones son una parte muy visceral del ser humano, tiene que ver mucho con la intensidad, con lo totalitario que se siente en ese momento. O sea, la persona que tiene una emoción lo tiene muy a nivel del cuerpo, ¿no? Es así como la rabia, la desesperación. Sin embargo, los sentimientos es algo más suave, pero más perdurable. Las emociones no son tan perdurables. Todo esto está basado en nuestras creencias, es decir, primero pensamos y luego sentimos y luego tenemos emociones. Tiene como esa especie de cascada. Alguien podría pensar, no, primero son las emociones, no. Todo está generado primero por un pensamiento o una creencia y de ahí se viene todo lo demás. Es ahí la forma en que nosotros podemos cuidar. Primero, lo que tenemos que cuidar son nuestros pensamientos, fíjate. Claro, pero también es cierto que reprimir algunas emociones puede generar que somaticemos eso y nos genere una enfermedad. Claro. Así es. Yo sí considero que una persona puede aprender, Alan, a entender y a comprender la naturaleza de sus creencias. Toda creencia, que son la base de los pensamientos, o sea, nosotros pensamos lo que creemos y son los filtros con los que vemos la vida o vemos el mundo. Es decir, si nosotros aprendemos a manejar estos filtros o estas creencias que son muchas veces aprendidas por nuestros padres o en nuestra familia o en nuestra educación, cuando aprendemos a manejar esos filtros y hacemos las modificaciones necesarias, podemos cambiar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, inclusive hasta trastornos tan serios o tan importantes como la depresión, la bipolaridad, etcétera, que muchas veces se maneja excesivamente con medicamento. Ahora, Sandra, rápidamente, ¿cómo podemos nosotros prevenir? Siempre hay alguien en la familia o en el grupo de trabajo que es negativo, el negativo del grupo, el que siempre dice cosas negativas. ¿Cómo podemos nosotros parar eso? El mal humor, Allen, por ejemplo, el mal humor es tan solo que alguien puede decir, ay, es que yo no soy negativo, pero una persona malhumorada, que es algo muy sencillo y que se frustra fácilmente con las cosas y que a lo mejor yo me estoy viendo influenciada o impactada por su mal humor. Yo decía en uno de mis grupos de terapia que doy, decía, no hay nada peor que vivir junto o cercano a una persona que es malhumorada porque nos vemos todo el tiempo con ese golpeteo de esa vibración. Algo que creo muy importante es hacérselo ver a la persona, decirle que la principal afectada es la misma persona, que está viviendo y somatizando todas estas cuestiones, porque imagínate su hígado, imagínate su corazón, todo su organismo se ve impactado. Entonces, hacérselo ver a la persona y en caso definitivo y en caso muy fuerte, pues hasta retirarse. Muy bien, Sandra Velarde, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en De Latinos. Gracias. Paso con Gaby, que tiene más información. Gaby, adelante. Qué interesante entrevista. Por eso cuando yo estoy de mal humor agarro una galleta, me la como y así pienso cosas bonitas. No, tú nunca estás de mal humor, Gaby. Nuestro director técnico. Señores, recuerden que la ampliación de esta información la puede encontrar en www.delatinos.com. Como por ejemplo, ¿sabía usted que roncar no es sano y puede ser indicativo de problemas de salud? Más importante, pues al regreso usted quédese con nosotros porque en internet también estamos. Ya volvemos.